Recientemente se ha publicado un libro, podríamos calificarlo de diferente, en el que 12 científicos sociales tratan de poner sistema educativo y científico a la par. Para lograrlo, los autores comparten con el lector los trucos de su oficio como científicos mediante un lenguaje llano, comprensible y cercano. Miguel Martorell, profesor de la UNED del Departamento de Historia Política, Social y Contemporánea de España, nos lo va a contar con la ayuda del editor de este texto y unos invitados que nos presenta. Pues efectivamente, estamos aquí Cira Ux, que es profesora de la asignatura Historia Política y Social Contemporánea de España, de la Facultad de Políticas de la UNED, Marisa González de Oleaga, que también es profesora del Departamento de Historia de la Facultad de Políticas, y Daniel Guinea, profesor de Sociología. Y vamos a hablar sobre el libro Trucos del oficio de investigador, casos prácticos de investigación social, que ha editado GEDISA en 2012, un libro cuyo editor es Daniel Guinea. Daniel, que tiene un currículum francamente interesante, es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense, ha cursado estudios en la Universidad de California en San Diego y en la London School of Economics. Actualmente es investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Sociología 1 de la Facultad de Políticas y además es investigador principal de proyectos financiados por el Economic and Social Research Council del Reino Unido y por el Plan Nacional de I+D del Gobierno español. Bueno, Daniel, ¿cuál es el objetivo real de este libro? ¿Qué era lo que pretendías? ¿Qué tenías en mente cuando te pones a trabajar en este libro de trucos del oficio de investigador? El objetivo era un poco como lo mismo que el contenido, era muy práctico. Teníamos que planificar los contenidos de una asignatura nueva que hay en el nuevo grado de Sociología y de Ciencias Políticas, que es el taller de investigación en Ciencias Sociales, que se cursa en cuarto un poco para preparar a los alumnos a hacer el trabajo de fin de grado, y teníamos que preparar un material muy concreto y muy práctico para los alumnos, algo que veíamos que, aunque hay una extensa literatura en inglés y ya mucha traducida, pero había muy poco en castellano. Y más allá de la cuestión de la lengua, era que no hay prácticamente nada de investigadores españoles en el campo de las ciencias sociales, por lo menos, que reflejaran, donde se hablaran de sus prácticas, de cómo se lo montaban, por decirlo coloquialmente, cuando se tienen que embarcar en un proyecto de investigación, desarrollarlo, escribirlo y mandar cosas a publicar. Nos pareció a varios colegas una idea interesante, pues tirar del hilo, empezar a preguntar a la gente que teníamos alrededor si les interesaba participar en este proyecto, en escribir un pequeño capítulo donde explicaran, sin enrollarse, digamos, sin subirse por las ramas, sin grandes palabras, sus prácticas cotidianas, digamos, para llevar a cabo su oficio de investigador. Y así lo hice, empecé a hablar pues, con todos los que me iba cruzando en la facultad. Pero bueno, así tirando del hilo, pues fui hablando con unos cuantos y convenciéndoles de embarcarse en este proyecto que ha resultado en este libro, que bueno, esperamos que sea de ayuda para los estudiantes nuestros de la UNED en primer lugar, pero que creo que cubre eso, un hueco que había en la bibliografía en castellano, ¿no? Sobre estas cosas. Sí, bueno, yo quería preguntarle a Daniel, precisamente al hilo de que el libro tiene sobre todo un enfoque práctico, es que también tiene un estilo muy directo y es un libro divertido, con lo cual supongo que responde a una intención que has tenido tú como coordinador y que también han tenido el resto de los autores, porque bueno, sois investigadores, pero sois también docentes, sí, sois profesores. Supongo que la intención ha sido mostrar al estudiante que el trabajo de investigación no es solo una cuestión de aprendizaje teórico y práctico, sino que también es una aventura personal, enriquecedora, divertida, y enseñar al estudiante que se lo puede pasar muy bien uno investigando, ¿no? Miguel ha presentado tu currículum oficial. Yo diría al lector que por favor lea la solapa en el que Daniel presenta su currículum menos oficial y en el que dice que aparte de todo esto y de ser un investigador curtido y muy reputado, ha sido albañil en Carabanchel, lavaplatos en las montañas del estado de Washington, profesor de castellano en California y traductor de subtítulos en Florencia, pero que nada le apasiona tanto como la investigación. Y yo creo que bueno, pues que este libro, aparte de ser muy práctico, es también muy divertido, ¿no? Supongo que era una de las intenciones claras, sí, que teníais. Sí, pero y además no una intención, digamos, superficial. Yo esto lo tuve claro desde el principio. Una de las cosas que me frustra a veces cuando leo la producción investigadora nacional es que uno se pone a leer y ve eso, lo que yo llamo grandes palabras, grandes discursos y grandes citas a tutiplén.
por todos lados, ¿no? Y sí, todos hemos leído, pues eso, a Kant, a quien haya que leer, todos los leemos, ¿vale? Pero luego lo difícil es dar el siguiente paso, digerir eso y producir algo nuevo y relativamente interesante, porque al final también de lo que queremos contar en el libro es que no se trata de descubrir América, ¿no? Como se dice, sino de producir algo aunque sea modesto, y con eso basta, y así vamos avanzando todos. Entonces, eso es lo que yo, en mi experiencia en el mundo, sobre todo anglosajón, es lo que he visto en los grandes, ¿no? Siempre son personas, bueno, eso, de carácter y además tal, en general, llanos, majos, directos, pero es que en su modo de trabajar también lo son, y eso produce grandes resultados al final, un poco paradójicamente, ¿no? El ir por este lado produce grandes resultados. Ahora, el ir por el otro lado del gran profesor que sabe toda la historia de la filosofía de memoria y tal, y te la cuenta cada vez que abre la boca, pues al final produce pocos resultados, ¿no? Entonces, ese estilo realmente también tiene mucho de contenido, ¿no? Quiere decir mucho sobre el contenido y lo importante que es centrarse en eso, en las cosas concretas y claras. Y entonces sí, eso nos ha llevado a tener este estilo, por el que, bueno, eso, hablando por otro lado, como decías tú, para hacer un proyecto, para que la investigación te apasione, pues te tiene que divertir, ¿no? Y también lo consigues, desde mi punto de vista, enfocándolo así. Si te obsesionas con tener o con formas ritualistas y estilos recargados, pues al final resulta muy aburrido para quien lo lee y para quien lo hace también. Pues desde luego esa voluntad de acercaros de una manera más o menos llana y accesible a los investigadores, yo creo que está clara desde el propio título del libro. O sea, a mí me encanta la idea de trucos, porque el libro podría haber tenido otro título más rimbombante, teoría y práctica de la investigación, etcétera. Pero esta cosa del truco, de la cosa que es un poquito, que tiene que ver con la práctica cotidiana, que tiene que ver con los caminos que cada uno utiliza, ¿no? para empezarla o para abordar una investigación, me parece que es muy, muy interesante. Hay una cosa, además, porque te preguntaba al principio por el público al que va dirigido y bueno, pues Cira hablaba del público joven que empieza, los jóvenes investigadores, pero yo tengo la sensación de que el libro puede ser muy enriquecedor también para colegas ya formados y que ya llevan tiempo investigando, porque tiene cosas que me parecen muy interesantes, no solamente la aproximación teórica y práctica a la investigación, sino incluso esa relación con el medio académico administrativo en el que nos desenvolvemos los investigadores. O sea, en este libro hay capítulos pues, que se tratan sobre la evaluación, por ejemplo, o que tratan sobre la formulación y construcción de proyectos de I+D, ¿no? Que son ese tipo de cosas para las que muchas veces, los que ya llevamos un tiempo dedicados a este oficio, tampoco tenemos herramientas accesibles. Sí, y además tenemos la suerte de que en nuestra facultad está Rosa Gómez Redondo, una profesora de Sociología, que durante varios años trabajó en el Ministerio de lo que entonces era de Educación. Ella trabajó ahí unos cuantos años como responsable de esta financiación y además coincidió que estuvo en los años en los que yo pedí mi primer proyecto de I+D cuando volví a España, que felizmente me concedieron. Y entonces nos pareció una bonita idea el construir una especie de diálogo entre el que fue un solicitante y ella que estaba del otro lado, digamos, ¿no? Porque, por lo que dices tú, porque quien ha estado dentro como Rosa lo sabe, pero quien no ha estado dentro no sabe los entresijos de cómo funcionan estas cosas en el ministerio y bueno, aprovechamos esa coincidencia que estábamos trabajando casi puerta con puerta para escribir este capítulo donde yo comento cómo me enfrento yo a un tipo del formulario estandarizado del ministerio para solicitar proyectos, que también pues tiene su miga, ¿no? Porque son formularios pues muy extensos, con muchas preguntas y bueno, pues compartir qué piensa uno sobre qué es lo mejor o lo peor para hacer, pues puede ser de interés. No digo que lo mío sea lo de más interés, cualquiera que se haya enfrentado a ello seguro que puede contar cosas interesantes. Y luego Rosa, pues nos cuenta cómo sigue luego cuando uno deposita su proyecto, por qué caminos va dentro del ministerio. Y como dices, eso es de interés para todo el mundo, para nuestros colegas, no solo para los estudiantes que están todavía haciendo la carrera, etcétera, pero también para ellos, porque ahora es el primer año que se llega a los trabajos de fin de grado, que existen por primera vez, pues eso, con el grado, antes en la licenciatura no existían, y los alumnos se enfrentan por primera vez a este tipo de cuestiones con las que uno se sigue enfrentando luego el resto de su vida. Cómo estructurar un trabajo, pero el trabajo de investigación, la pregunta de, pero ¿yo qué cuento, no?
en la introducción, cómo lo desarrollo, cómo explico lo que quiero hacer, cómo puedo resultar convincente. Al final, yo en mucho de lo que he escrito yo personalmente en el libro, me centro mucho en la noción de cómo resultar convincente, porque muchas veces escribimos un poco como a ciegas, sin ponerte en el lugar, como se suele decir, ponerte en el lugar del otro que te va a leer. Y cuando lo haces, cuando te pones en el lugar del otro, es cuando te planteas la pregunta: ¿he sido convincente o no? Porque al final de eso se trata cuando produces un algo, y ese algo es un producto escrito. El que lo lee tiene que ganar, o tiene que haber sido convencido, digámoslo, ¿no? Tiene que tener la sensación de que el que lo ha escrito sabe de qué habla y por tanto le convence. Y eso lo tenemos que hacer nosotros todo el tiempo con el tema de los proyectos y los alumnos con sus trabajos. Sí. Mira, has citado a Rosa Gómez Redondo, que es una de nuestras mejores sociólogas, y bueno, creo que esto es otra de las cosas que realmente merece la pena resaltar del libro, que es un libro multidisciplinar, en el sentido de que en él colaboran sociólogos, politólogos, historiadores. No querría dejarme a nadie, pero bueno, en este libro está Marisa González de Oleaga, Javier Rodríguez, Teresa Jurado, Leire Salazar, Héctor Cebolla, María Millar, Juan Jesús González, Raquel Rodríguez, Antón Castromil y Emanuel Lizcano. Y tenemos aquí a Marisa González de Oleaga, que es autora de uno de los capítulos, en concreto del que abre el libro, que se titula Describir las prácticas o el secreto de los toldos rojos de Bolonia. Marisa, explícanos de qué va el capítulo este. Bueno, esto va de lectura y escritura. Una de las cosas que me parecía a mí, por experiencia propia, que es común a todos los investigadores sociales, es que lo que hacen es leer y escribir. Son dos actividades aparentemente muy elementales, pero son actividades muy complejas. Yo llevaba dando en la Fundación Ortega durante muchos años, estuve dando un seminario sobre metodología, hasta que me di cuenta que el problema no estaba en la capacidad o incapacidad de los estudiantes para poder aplicar un modelo concreto, yo que sé, Rational Choice Theory, a su tesis doctoral, sino que los problemas empezaban con la lectura y la escritura. Nadie nunca nos dijo cómo se lee y cómo se escribe, más allá de lo sintáctico y lo gramatical, ¿no? Sino que la escritura es una actividad muy compleja, se puede escribir de muchas maneras, hay que poder nombrar la forma en la que uno escribe, las distintas maneras de escribir, y hay muchas maneras de leer. Entonces, bueno, mi capítulo va un poco sobre eso, sobre las distintas maneras de leer y de escribir en ciencias sociales. Al final es verdad que es un trabajo de leer y de escribir, y yo creo que Daniel lo ha dicho, al final es ponerte en el lugar del otro, esto es un trabajo de comunicación, ¿no? Y no sé si estáis de acuerdo que no siempre es algo tan obvio, pero al final escribimos porque queremos comunicar algo, alguien lo tiene que recibir y se tiene que enviar. Sí, pero que en general escribimos mal. Mal no me refiero a sintácticamente, sino que escribimos los estudiantes, y yo creo que los colegas en cierta medida también, creen que hay una única manera de escribir. Y entonces lo que producimos es una cosa que es infumable, no es comunicable, es aburrida. Cuando hablo con los estudiantes sobre títulos, sobre el tema del título, ¿no? Que es una cosa fundamental, cada vez más fundamental en esta sociedad de la comunicación, donde uno tiene que marcar determinadas palabras claves para aparecer en Google, ¿no? Hay títulos alegóricos y títulos descriptivos. La gente abre la boca como diciendo, ¿cómo? ¿Que hay distintos tipos de títulos? Sí, hay distintos tipos de títulos. Y los títulos indican mucho de lo que va luego en el contenido, posicionan al autor y predisponen al lector. Bueno, me parece que ese tipo de cosas son interesantes. Sí, ese tipo de reglas que son desconocidas por mucha gente. La verdad que, de nuevo, estoy recibiendo trabajos de alumnos y cuántas veces uno no ve, pero luego lo hemos visto con colegas, que escriben varias frases en el título. Y por ejemplo, un título tiene que tener o dos frases separadas por alguna conexión y tal, pero no puedes tener dos oraciones completas en un título, ¿no? Muchas veces nuestros alumnos llegan con unos niveles de escritura a finales de carrera que son, bueno, bastante deficientes. Y hay a veces en la actitud del profesorado una cierta posición de, bueno, esto deberían saberlo y por lo tanto no soy yo quien va a tener que enseñárselo. Y en ese sentido hay como un problema de falta de comunicación. Yo recuerdo que una de las cosas que más agradecí de mi formación como investigador fue que un compañero de la Universidad Complutense, yo ya me había licenciado y había escrito un artículo para publicarlo en una revista, ¿no? Y bueno, pues ya estaba trabajando, yo era becario, él ya estaba trabajando en la universidad, le dejé el texto para que le echara una ojeada y me lo devolvió relleno de rayajos, tachaduras,
pidiéndome que simplificara la estructura de las frases. Si la frase es impersonal, diluimos la responsabilidad de la escritura, ¿no? Sí. Y ese tipo de cosas que muchas veces no nos atrevemos, incluso nos da pudor a los profesores decirle a los alumnos. Están proliferando los seminarios, talleres de lectura y escritura en todos los primeros cursos de los grados, o sea que algo está pasando, Sí. que hay una necesidad. Bueno, además es que se ha ampliado muchísimo también, yo qué sé, en los años 40 las posibilidades de lectura de libros que a los que tenían acceso eran mucho menos que los que tenemos ahora. Ahora la lectura se ha convertido, vamos, en una actividad constante de todo el mundo. Entonces, bueno, me parece que entrarle a desglosar qué es leer y qué es escribir y cómo se puede leer y escribir de distinta manera, bueno, me parece que es interesante para un científico social, ¿no? Sí. Además, la buena noticia, digamos, de nuestra profesión es que es factible con unas pocas nociones, que básicamente las has resumido tú. Si te lo dicen una vez, ya te quedas con la cantinela y ya lo haces, pero mucho mejor, y vas a mejorar tu texto muchísimo. Sí. No estamos en la situación de un escritor creativo, de un literato, tal, que bueno, seguro que ir a talleres literarios hace mucho, han salido grandes escritores, pero igualmente tienes que tener un elemento de talento ahí ya inconmensurable. Nosotros con pequeños trucos, pequeñas ideas, podemos mejorar muchísimo los textos, y eso tanto los estudiantes o nosotros que seguimos siendo estudiantes, cada uno desde nuestra posición. Claro. Precisamente de revisión de textos también va uno de los capítulos del libro, que es el que tú escribes, que me parece que es un planteamiento muy interesante. Esto tiene que ver también con los jóvenes investigadores, pero también con la gente que ya lleva un tiempo en el gremio y quiere publicar, ¿no? Que es el tema de la revisión de un artículo, de evaluación de un artículo. Ahora que ya todas las buenas revistas o las grandes revistas están sometidas a los procesos de evaluación por pares. Yo creo que aquí cuentas tu experiencia. Sí, cuando estaba terminando el proyecto de este libro, estábamos cerrando pues con la editorial, los capítulos, etcétera, coincidió que yo había enviado un artículo a una revista americana de etnografía y había pasado el proceso. Son procesos que duran varios meses, a veces hasta un año, pero bueno, esto no duró tanto, como unos 5 o 6 meses, y recibí los informes de los evaluadores, ¿no? Desgraciadamente negativos, pero muy, muy ricos, que es lo que es. Luego, esto es una experiencia general entre todos mis colegas. O sea, tú, si envías a revistas buenas, es muy probable que te digan que no, pero tienes un premio de consolación muy gordo, que son informes como lo que comentabas tú de tu amigo, pero además 3, te vienen por triplicado o por duplicado a veces. Y esto te salva la vida. En muchos casos, no para esa revista, porque recibes un rechazo unilateral, pero con estos informes te reescribes un artículo que es otra cosa. Y eso es lo que hice yo. Y fueron tan ricos estos comentarios pues que me dieron pie a escribir todo un capítulo para este libro en el que voy... porque esta gente, estos comentaristas de nuevo, lo que hicieron es resumir en sus comentarios de 1 a 2 páginas las reglas de oro que yo he ido leyendo en la bibliografía gigante que hay sobre estas cosas en inglés, ¿no? Y ellos en el informe centrado en mi artículo te resumen los grandes trucos para construir un texto que el que lo lea entienda perfectamente lo que tú has querido decir, ¿no? Porque, claro, el problema es que tantas veces escribimos cosas que luego el que las lee pues entiende cualquier otra cosa. Y es lo que voy diciendo, cómo cada autor me va explicando a mí, el autor, lo que realmente parece que quiero decir, que no había dejado claro. Y así voy reconstruyendo el artículo mío original y comentando cómo lo reconstruí, digamos, para enviarlo a otra revista. Luego también me pareció bonito que, claro, esto todo el mundo pues envía a revistas, recibe rechazos y tal, pero como decía Marisa, al final nadie habla de estas cosas. Y muchas veces por un cierto pudor, claro, entendible, porque es como se titula el capítulo, fracasar para renacer, es un fracaso, ¿no? Y a nadie le gusta pues reconocer sus fracasos. Lo que pasa es que yo también tengo un cierto desparpajo, porque como he conocido a unos cuantos por ahí en el mundo de los grandes de la disciplina, que son los primeros que te comentan con un café el problema que han tenido con un artículo, que se lo han rechazado aquí. Ellos no tienen ningún problema para comentártelo. Y entonces, al ver este ejemplo, ¿no? Pues me animé, ¿no? A hacerlo por mi parte. Pero fíjate, me gusta mucho el título, Fracasar para renacer, y yo creo que eso tiene que ver con algo que también ha salido antes, y es con la idea de que el investigador tiene que estar en proceso permanente de formación. Es decir, nosotros nos estamos haciendo continuamente. Tiene que ver con el pudor también, con el miedo a ser evaluado, el miedo a exhibir tu trabajo de alguna manera. Es una cierta paradoja, ¿no? Porque uno investiga para publicar, pero al mismo tiempo cuando publica tiene miedo sobre qué es lo que dirán.
Y esto es lo que te digo que yo descubrí que fue muy simpático. Esto trabaja en un curso que estuve con Samuel Popkin, que es un politólogo americano y bueno, asesor de Jimmy Carter, involucrado con varios gobiernos americanos, además de un gigante en su disciplina, ¿no? Y lo comentaba tranquilamente, ¿no? Como le habían rechazado el artículo y lo aceptaba. Estas son las reglas del juego, ¿no? Que hasta hace muy poco nosotros estábamos aislados de ellas, no iban con nosotros, pero por la famosa globalización nos ha tocado. Y ahora nosotros también tenemos que entrar al trapo y publicar y ser evaluados. Ya no vale con sacarse la plaza y querer estar aislado, ¿no? Sí, eso justamente te iba a preguntar, ¿no? Tú además que tienes una trayectoria internacional muy amplia, España ha cambiado mucho en eso, ¿no? O sea, sí se ve. Y también quería decir la proliferación, por ejemplo, de seminarios, de foros de discusión que hay ahora mismo en la Academia Española, que yo creo que tú lo acabas de comentar, es algo relativamente reciente y, bueno, pues está muy bien, supongo, ¿no? Que cada vez más estemos acostumbrados a competir, a discutir, pero en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Hace poco descubrí unas notas manuscritas que circulan por internet de un curso sobre escritura matemática que dieron a principios de los años 80 en Stanford. Lo dio Douglas Neff, que es el fundador, el creador de TeX y que dio lugar a LaTeX, que es un programa para escribir textos científicos y son matemáticos, informáticos. Y los tíos en Stanford, a principios de los 80, hicieron un taller de escritura para estos informáticos y matemáticos, donde se plantean con la mayor seriedad las cuestiones de dónde se ponen las comas, qué se hace con cómo te refieres a otros autores, cómo introduces tus lemas, tus corolarios, tus pruebas, cómo las introduces, las desarrollas, etcétera. Cómo no escribir mejor con pasiva. Ellos, que son matemáticos y tal, podían escribir todo en pasiva, pero se lo plantean, digo, no, mucho mejor si no lo pones en pasiva, etcétera. Y esto a principios de los años 80. Antes de que Internet estaba ahí entre los militares, creo, ¿no? O sea que ya nos llevan bastante ventaja, ¿no? Pero bueno, ya nos tenemos que, tenemos que poner las pilas, ¿no? Y ponernos a la altura, porque además es que es así, o sea, o lo haces o no lo haces. Si no lo haces, estás fuera. Fíjate que hay otra cosa del título que me parece que también tiene que ver con lo que acabas de decir ahora, que me parece... El título creo que es muy rico realmente, esta idea de oficio, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es un oficio, y los oficios tienen unas prácticas, tienen un aprendizaje, y tienen unas normas. Entonces, plantear ese tipo de cosas, enseñar ese tipo de cosas, hablar sobre ese tipo de cosas, debatir, me parece que contribuye a enriquecer nuestro trabajo, ¿no? Hay varios homenajes en el título, aunque puedes escribir llanamente y a la vez, digamos, con muchas referencias, ¿no? Ricas. Bueno, pero que son obvias, saltan a los que sean de sociología, lo van a reconocer enseguida. De hecho, muchos me lo dicen y dicen, oye, le has pillado el título igual que el de Howard Becker, ¿no? Que tiene un libro en inglés que se llama Tricks of the Trade. Sí. Digo, bueno, sí, de hecho fue el que me vino a la cabeza, pero no es que se lo haya pillado, es una expresión hecha, ¿no? En inglés, trucos del oficio, y va, también en castellano, yo creo. Pero sí que hay un homenaje ahí al gran maestro Howard Becker y también pues a Bourdieu, ¿no? Tiene su libro del oficio sociólogo, ¿verdad? Sí. Y tiene esa idea, pero bueno, además, tal vez más que homenaje a Bourdieu y toda esta gente es, sí, lo que dices tú es resaltar la noción de oficio en contraposición a los escritores, digamos, entre comillas, de verdad, los que hacen literatura, etcétera. Ellos tienen algo más allá del oficio. Nosotros, con conocer las reglas del oficio, ya tenemos el trabajo cumplido. Hombre, luego, si además escribes muy bien y eres realmente un artista, pues mucho mejor, ¿no? Sí. Y esto, sobre todo, por ejemplo, en el campo de la historia seguramente tiene más importancia incluso que en el de sociología, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que me dedico más a la sociología cuantitativa, pues sí que tenemos nuestras cosas muy estandarizadas que no hay que ser ahí un gran literato, ¿no? Pero bueno, si te dedicas a hacer algo más cualitativo sí que te va a ayudar también conocer estos trucos. Pero bueno, la noción de oficio, eso, tiene esa idea, ¿no? De que siguiendo unas reglas que todos podemos aprender va a mejorar nuestro trabajo. Sí, bueno, veo que el libro se divide en 3 partes. Hay una que yo creo que es la que tiene más que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Que es la primera, que es la de la caja de herramientas básica. Bueno, pues en fin, es sobre cómo escribir, cómo estudiar un texto clásico. Hay otro capítulo que es sobre búsqueda y uso de fuentes bibliográficas y estadísticas. Luego está el capítulo que habéis elaborado Rosa Gómez Redondo y tú sobre diseño y evaluación de un proyecto de investigación. Es decir, la perspectiva del solicitante, es decir, esta cosa de esta idea de echarle una mano a quien tiene que gestionar un
gran proyecto. Luego hay una segunda parte, se llama Manos a la obra con datos cuantitativos. Es una parte quizás un poquito más árida, quizás, o más técnica. Pues hay un capítulo sobre investigación cuantitativa sobre educación en España, otra sobre el uso estadístico de los registros administrativos. Esto es fundamental también pues, para quien emprende una investigación. Y hay una última parte, la tercera, que tiene que ver con el manejo de datos cualitativos, es decir, dilemas metodológicos en el estudio de influencia de los medios de comunicación sobre el voto y cómo se construye y se analiza un imaginario. Y luego está, el libro cierra con tu capítulo, que es una especie de verso suelto, ¿no? De alguna manera en la estructura del libro. Bien, si queréis, para cerrar la sesión, ¿queréis hacer algún comentario? Yo una sola cosa, me hubiese encantado encontrarme con algo así cuando yo estudiaba, no solamente cuando estudiaba, quiero decir que me seguiría encantando encontrarme muchas cosas así que me podrían servir ahora como investigadora. Bueno, entonces teníamos, como comentábamos antes del programa, el gran libro de ECO, que está en la misma colección de GEDISA. O sea que hemos un poco, salvando las distancias, seguido ahí los pasos del maestro ECO. Pero nada, solo decir que respecto a la estructura, que esta parte 2 y parte 3 es donde pedí a los autores que hablaran concretamente sobre sus prácticas de investigación con ejemplos concretos de investigaciones que han realizado ellos. O sea que ahí es donde realmente se realiza el espíritu. Digamos, en la parte introductoria hablamos del espíritu del libro y el espíritu se encarna en la segunda y tercera parte, donde los autores pues nos cuentan cómo se montaron una investigación en concreto. Con esto acabamos. Muchísimas gracias, Daniel, por venir aquí invitado. Gracias a Cirabox, gracias a Marisa González de Loeaga. Muchas gracias. Trucos del oficio de investigador, casos prácticos de investigación social, editado por GEDISA. Un libro en el que encontrarán estudiantes, docentes y profesionales de la investigación en ciencias sociales y humanas todos los entresijos para llevar a buen término una investigación desde todos los puntos de vista. Nos lo han contado Daniel Guinea, su editor, adscrito al Departamento de Sociología 1 de la UNED, Cirabox, Marisa González de Oleaga y Miguel Martorell, este último moderador del coloquio, y todos ellos profesores del Departamento de Historia Social y Pensamiento Político de la UNED. El miércoles nos encontramos de nuevo con las nuevas tecnologías y la política y la sociología como protagonistas. En concreto, contaremos con el profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de aquí de la UNED, Javier Díez Vegas, y un alumno que nos contará su experiencia en un máster. Además, la profesora de Psicología Social, Iciar Fernández Sedano, se referirá a la comunicación y la salud con la ayuda de la profesora Dolores Muñoz. La UNED les acompaña todos los días y no olvide que puede seguirnos desde el canal uned.com y a través del podcast de Radio Televisión Española. Gracias por su atención y hasta pronto.